Bienvenidos a Virtualidades Visuales. En este cuarto episodio, mi nombre es Oliver Tinoco Miranda y nuevamente discutiendo cuestiones que tienen que ver con el mundo que nos rodea, cómo lo vamos vislumbrando. Y en esta ocasión pues tengo el gusto de tener aquí a Andrea Celaya, licenciada en Artes Visuales, maestra en Estudios Visuales, entonces prácticamente tenemos el capítulo más visual hasta la fecha y principalmente artista. Entonces, el día de hoy vamos a discutir un tema que tiene que ver con una cuestión que está un tanto sacralizada. Es bueno, en dos aspectos, ¿no? Por un lado el tiempo, por el otro lado la cuestión de los museos. Y que pues tiene que ver con los trabajos que has realizado con anterioridad. Vean, no sé si nos pudieras platicar un poquito más al respecto, de qué va como los trabajos que has realizado en torno a esto. Sí, pues me he enfocado en museos y la idea es que a partir como de mi investigación yo pueda como complejizar las narrativas que hay como alrededor del museo. Generalmente uno entra a un museo y está la narrativa oficial que te está dictando la institución en la que tú tienes que seguir como cierto camino y apreciar las obras como a partir a partir como de una disciplina. Entonces mi idea es que el visitante afecte ese sistema. Entonces analizo al museo como si fuera un sistema en el que tú como visitante puedes alterar como esas narrativas y entonces que pudieras generar como muchos caminos como para apreciar como esos mismos objetos y ese mismo espacio. Me baso un poco como en esta idea como de narrativa ergódica, que la literatura ergódica tiene que ver con que no es un camino estructurado, no es lineal, se bifurca. Entonces, por ejemplo, podemos pensarlo en una obra como Rayuela, por ejemplo. Como Rayuela, exactamente. Precisamente de Cortázar. Exacto, que no hay una sola forma de leerla, sino hay muchas. Entonces, yo planteo esto como a partir de como para desestabilizar a este poder institucional, pero también para que el visitante deje de ser pasivo, ¿no? O sea, la palabra espectador viene como esta parte como de espera, ¿no? De espera, exactamente. De nada más estar esperando estas indicaciones de cómo nos digan. Y bueno, la primera gran duda que me surgiría en torno a esto, ¿no? ¿No atentaría un poco contra la curaduría que se ha hecho en ciertas exposiciones específicas? Sí, totalmente, y eso fue un poco como lo que planteé en mi proyecto de maestría, era hacerlo como desde dentro de la institución, pero ahora que no tengo que ver con los museos desde la parte institucional, más bien lo planteo desde fuera. Entonces yo pienso que sería como una aplicación donde el visitante pudiera como alimentar como esa pues sí, alimentar como las experiencias que tuvo del museo en esa aplicación, y entonces así también que sea como una fuente de información como de cosas que tal vez en algún otro momento no se les ha dado importancia. Por ejemplo, si tú vas a un museo y tienes como una experiencia estética y no sé, ves una obra y te acuerdas de cuando estuviste en casa de tu abuelita y sentiste tales cosas porque viste, no sé, un póster de que se parecía a esa obra, no sé. O sea, eso también es información valiosa y eso podría también como conectar con otros visitantes, ¿no? O por ejemplo, yo que trabajé en el Museo Virreinal de Sinacantepec, en el museo cuentan la historia de la conquista, ¿no? Y la conquista en el Valle de Toluca. Y un día estuve hablando con las señoras, con señoras de la Casa del Adulto Mayor que fueron a visitar al museo. Y me contaron de cómo se casaban ahí, cómo tenían bodas grupales y los juegos que organizaban de niñas ahí en el convento y todo eso. Y esa información no la sabía ni el personal de museo. O sea, no había ningún otro lugar como que captara o que procesara esa información para que luego pudiera ser como conocida por otra gente, ¿no? Entonces, o sea, los museos son lugares donde suceden muchas cosas, ¿no? Y los visitantes son una fuente de información. Entonces, ¿cómo tomarlos en cuenta como eso, ¿no? Y no nada más como estos agentes pasivos que entran al museo y salen. Entran, observan y se van nada más únicamente, ¿no? A mí me causa un poco de curiosidad lo que comentas, o sea, porque sí, o sea, principalmente el museo tiene como esta parte hegemónica, ¿no? O sea, de que el arte realmente se termina por poner en su lugar más alto cuando entra en un museo, pero al mismo tiempo como que pierde una parte, ¿no? Cuando entra dentro de este oficialismo, llamémosle. Exacto. Y a mí se me ocurre, por ejemplo, en el caso de museos de tamaño ya titánico, como serían el Museo Vaticano en Roma o el Louvre, que tiene pues prácticamente la colección es tan vasta que tienen una obra sobre otra obra sobre otra obra. ¿Crees que esos museos
entran más en esta dinámica de lo que propones, que el espectador vaya marcando su propio camino? Sí, a mí se me hace más fácil pensarlo en museos que ya de por sí son complejos, ¿no? Porque finalmente estoy analizando esto como desde sistemas complejos y creo que uno puede complejizar cualquier cosa, ¿no? O sea, uno puede ver como las diferentes perspectivas de un mismo objeto y hacerlo mucho más complejo, pero creo que estos museos funcionan muy bien y ya se hace en algunos, por ejemplo, en el Museo del Prado lo que hacen es agarrar ciertas piezas de la colección permanente y entonces tú como visitante entras, escaneas un código y te manda como por un mapa donde te va proponiendo como otro camino por el museo. Por ejemplo, yo fui a una que hablaba de cómo había cambiado como la visión de como los avances como de la astrofísica como a lo largo del tiempo. Entonces te enseñaban ciertas obras y las veías con ese enfoque, ¿no? O sea, dejabas de ver tal vez que era el retrato de fulanito de tal, sino más bien te centrabas en verla como a partir como de esta mirada como astrofísica. O hicieron otras sobre los marcos del Museo del Prado y entonces te contaban la historia de los marcos. Pero finalmente sigue siendo la institución la que tiene la batuta, ¿no? O sea, no hay esta parte de funcionamiento sistémico donde, o sea, tú lo que me preguntas a mí afecta al discurso que yo te estoy dando, ¿no? Y entonces estamos como en igualdad de términos y lo importante es cómo estamos puestos tú y yo en relación. Y en un museo la relación como con el visitante, a pesar de que sí está, o sea, se anula a la hora de ser realmente captada por la institución, porque la institución realmente no la toma en cuenta como para desarticular o generar como otros como formas de apreciar el espacio y las colecciones. Sí, claro, dejan de lado toda esta parte de individualismo, ¿no? O sea, a final de cuentas, las percepciones, lo que tú comentabas que me parece muy interesante, ¿no? Lo de los adultos mayores que fueron a visitar el museo y que ven el museo desde otra perspectiva completamente distinta, ¿no? Y que es un registro que queda ignorado, borrado, X, Y, Z, ¿no? Volviendo un poquito a la cuestión del ejemplo que decías, ¿no? Lo del Museo del Prado que te da como ciertos caminos, que sigue bien siendo desde el oficialismo, pero pues ya tiene otra propuesta de cómo recorrerlo, ¿no? En el Louvre hacen algo parecido, nada más que lo hacen como si fuera una especie de cacería de Pokémones o algo por el estilo, porque literalmente te dan un Nintendo DS para que vayas a buscar ciertas obras en específico. ¿No crees que eso puede caer en la banalización de las obras que ahí se presentan? Ha sido un tema como importante porque justo he estado viendo cosas sobre el juego, el concepto de juego. Entonces, hay un problema como actual como con la actitud como lúdica y otra que sería como gamificar algo, ¿no? Gamificar algo es hacerlo parecer un juego, pero es un juego falso, ¿no? Para que cumpla como con ciertos objetivos que la institución o que algo tiene como para que tú hagas algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos ser productivo, si queremos que nuestra gente en un trabajo sea productiva, podemos gamificar las cosas, pero finalmente cae un poco en una manipulación, entonces, en esto que tú dices un poco. Pero aquí yo creo que como lo que vendría más bien sería de esta parte afectiva, como de esta relación afectiva con el espectador y darle voz a eso y entonces motivar como a esta relación lúdica, pero lúdica en el sentido como genuino de la palabra, ¿no? En este disfrute como de la acción por sí misma, no para lograr como ciertos objetivos posteriores, sino por entrar como en este estado como de suspensión del tiempo. Yo creo que entonces no, yo creo que entonces lo que estaríamos haciendo es darle a la obra como mucho más ángulo de visión, ¿no? Porque entonces, o sea, no sé, seguro te ha pasado, pero yo una vez vi un cuadro de Andrew Wyatt en el MoMA y dije, o sea, es que este cuadro, yo podría estar ahí, ¿sabes? O sea, podría yo escribir algo de ese cuadro y tal vez sería importante para otro visitante que sintiera esa misma experiencia estética, poder saber lo que otro visitante sintió en ese momento. Entonces yo creo que más bien lo que haría sería como ampliar estas narrativas, complejizarlas y por eso creo que debe ser desde fuera de la institución, para no desarticular finalmente como un discurso preestablecido, pero sí poner en duda ciertas cosas. Sí creo que a partir, por ejemplo, de esa aplicación uno podría decir como, yo no estoy de acuerdo con esta visión eurocéntrica que se está poniendo, ¿no? O sea, eso no fue así o no sé, o sea, pero... Sí, porque al final de cuentas creo que sucede mucho, sobre todo en los museos más populares, con las obras más populares, ¿no? Que empieza a haber una especie de peregrinaje hacia ciertas cuestiones específicas, ¿no? O sea, creo que
Que el ejemplo más claro lo encontramos por excelencia sería la Mona Lisa, la cuestión de que no sabemos si lo importante es tomarte la foto con la Mona Lisa o apreciar a la Mona Lisa en sí. Lo encontramos también con el David de Miguel Ángel, lo encontramos con un sinfín de obras, ¿no? Hay como todo un peregrinaje. Pero ¿tú cómo crees que se construye todo este discurso para que estas obras tengan ese peso que hace que alguien pueda viajar miles de kilómetros únicamente para apreciar esta pieza? Pues creo que como esta mitificación como de la obra de arte, ¿no? Y creo que también viene de una cuestión como de, pues un poco como de, o sea, no sé, si te vas a un museo que ya tienes que llenar casi tu checklist de los lugares que tienes que ir, ¿no? O sea, pero porque ni siquiera hay este punto como de reflexión en el que tú como espectador estás decidiendo activamente cuáles son los puntos que quieres visitar, ¿no? Como que ya hay un camino preestablecido que tú tienes que seguir. Entonces, si vas a ver el Miguel Ángel, casi vas a conocer la cultura y vas a tener casi o sea, tienes que ir porque es un must, ¿no? Ajá, sí, pero claro, si no, ¿a qué vas a Florencia? No te lo que te preguntaría. Exacto, pero yo creo que alguien que tal vez dice, oye, yo voy a visitar y me voy a perder por las calles y o sea, va a tener una experiencia mucho más honesta y más genuina. Más orgánica, por exacto, así decirlo. O sea, sí, o sea, porque no estás nadie te está imponiendo nada. Entonces yo creo que el museo, o sea, y el mismo Miguel Ángel o cualquier otra obra, si tú la pudieras ver como desde estos otros ángulos que ponen al espectador al mismo nivel como de la cultura, o sea, que ya no haya esta división, ¿no? De yo institución te estoy diciendo qué es lo que debes de ver, porque yo soy la que le daba, esto que tú decías tú como desacralizado, ¿no? O sea, yo soy la que le da validez a estas piezas. Entonces, yo creo que a la hora de ponerlos en un mismo nivel, es cuando realmente se podría dar como una experiencia como, pues una experiencia estética. La experiencia estética tiene que ver como con esta fusión de el observador con lo que está viendo. O sea, hay un momento en el que tú como espectador, o sea, sientes que esa obra te comunica algo a ti como individuo, ¿no? O sea, ya no hay una separación. Y eso no lo puedes lograr a partir de esta jerarquía, ¿no? O sea, tiene que haber como una cuestión de más igualdad, ajá, ¿no? Por así decirlo. ¿Y no has encontrado algún caso de un museo que cumpla, no completamente con lo que tú propones, pero sí que se acerque un poquito más a esta parte que nos comentas? Ay, ahora acaban de sacar una revista del ICOM, del Instituto... Ay, ¿cómo se llama? El Instituto Nacional... Bueno, es de museos, el ICOM, se me fueron las siglas, pero es donde están todos los museos y es donde dicen cuál es la definición de museos. Hace poquito cambió, bueno, como en el 2021 cambió la definición de museos. Y ahí creo que sacaron en esa publicación un museo, creo que es en Australia o algo así, que se llama... No me acuerdo, pero lo que hace es que tiene como un comité de gente joven y a ellos les presentan las exposiciones. Entonces el público es el que elige las exposiciones. No hacen como lo que yo, o sea, exactamente lo que yo planteo, pero lo que sí es que sí hay una comunicación directa en donde tú como usuario del museo eliges qué te interesa y hasta puedes intervenir como en la forma de cómo va a ser mostrada la exposición. Y entonces sí hay como, tú que eres comunicólogo, sí hay una comunicación, ¿no? Entonces sí, no es nada más de un lado. Entonces, ahí como que lo hacen. Ajá. Bueno, y hay muchas cuestiones como participativas que han hecho, pero siento que caen un poco como en esta cuestión, como un poco paternalista, como de, o sea, participa y juega y no sé qué, pero luego, ya que vengan los otros visitantes, que así vamos a borrar, ¿no? Y empezamos con este juego de nuevo una y otra vez, ¿no? Exacto. Ay, está complejo eso. Sí, o sea, porque a final de cuentas... el museo sigue siendo una institución, ¿no? O sea, creo que si bien ha habido como una apertura de que va más allá de ciertas cuestiones como únicamente las obras de los artistas considerados sagrados, por decirlo de alguna manera, pues, por ejemplo, en Ciudad de México que encontramos museos el Museo del Estanquillo, hay prácticamente museos de todo, ¿no? ¿Tú qué crees que hace una pieza lo suficientemente importante como para pertenecer a un museo? Pues... Porque colecciones hemos visto de todo, ¿no? O sea, tenemos lo que alguna vez platicábamos, ¿no? Lo del museo que tiene Pamukkale en Turquía, que es un museo sobre objetos de la cotidianidad, ¿no? Oye, el de los corazones rotos. El de los corazones rotos, el museo, hay uno que creo que recabó como toda esta cosa de campañas políticas y demás.
Y Está en el discurso, o sea, está en la forma de conectarlo. O sea, una cosa sería qué es arte, ¿no? Que eso entraría en otra cosa, ¿no? Pero qué entra en un museo es la relación. Ahora estaba leyendo un libro que hablaba que, o sea, lo más importante es el nexo. O sea, cómo hilas tú una cosa con otra para entonces formar como un discurso, ¿no? Entonces, si yo voy a elegir de aquí ciertos objetos y puedo encontrar como esta característica que los une y a partir de eso crear como toda una curaduría, entonces pues puedo montar ese museo, ¿no? Pero la cosa es que aquí la voz del curador es la mía únicamente, entonces, o sea, yo voy a decirte a ti, visitante, que ver qué es lo que hay en común en estos objetos y ya tú no tienes como una participación activa en poner incluso como en desacuerdo o transgreder de cierta forma como en mi discurso, ¿no? Pero finalmente, o sea, la elección de los museos y lo que hacen, o sea, se pueden coleccionar cualquier tipo de cosas, ¿no? Mientras yo cuente una buena historia, a partir de esas cosas, pues seguramente a gente le interesará, pero la idea es, la mía es hacer que también esa gente pueda como tomar una postura y justo por eso lo planteo desde fuera de la institución para que sea como un poco como devolvernos a los espectadores los museos. un espectador emancipado, podríamos decirlo. Sí. No sé si quisieras darle, ¿qué mensaje le darías tú a ese espectador emancipado? Pues no sé, justo creo que fue algo que me pasó cuando invité a las señoras de la Casa del Adulto Mayor al museo. Estaban muy nerviosas porque ellas creían que yo quería que me contaran sobre la historia de Toluca ni nada, y algo así, ¿no? Entonces, siento que un espectador emancipado lo que hace es entrar a un museo y saber que no tiene que probarle nada a nadie, que no tiene que conocer toda la historia, ¿no? Que no tiene que contratar al guía de turistas que le explique, en qué año se robaron a la Mona Lisa para poder apreciar como el contenido, ¿no? Sino que empiece a dejarse llevar como por lo que siente, ¿no? A volver a sentir como esta experiencia afectiva, a pensar en qué cosas le detonan, no sé, ver esa obra si le detona ciertos recuerdos, qué le hace pensar sobre el futuro, qué le hace, o sea, por ejemplo, a mí los inmuebles históricos me encanta porque siento que son estos lugares donde el tiempo está suspendido porque habitan todos los tiempos, ¿no? O sea, a mí me hacen pensar en el futuro, o sea, pensar que ese inmueble me va a sobrevivir por un chorro de tiempo y pensar todos los otros tiempos que ha contenido ese espacio, ¿no? Entonces, uno puede hilar y puede buscar, como decíamos con la colección, o sea, cualquier tipo como de narrativa o cualquier tipo de forma de encontrarle como le interesa a ese objeto, ¿no? Y a partir de eso construir. Entonces yo creo que los museos son lugares para que el espectador sea creativo. Sí, también pasa un poquito lo que comentabas de que se detiene el tiempo y de que te recuerda ciertas cuestiones, ¿no? O sea, esta parte de que te puede recordar la casa de la abuela que parece que se quedó suspendida en los años 50 o la casa donde uno creció que parece una estética de los 80, ¿no? Entonces, prácticamente es como elevarnos al nivel de que nosotros como espectadores también tenemos una voz, ¿no? Exacto. O sea, no nada más de que el museo nos impone como un discurso y que es el que tenemos que tomar oficialmente. Exacto. ¿Entendí bien? Exacto. Sí. Perfecto. Entendimos perfectamente. Pues, Andrea, no me queda más que agradecerte. Probablemente no sea la última vez que contemos con tu presencia. Hay muchos más temas que discutir. Ya nos irás compartiendo cómo va toda esta cuestión del proyecto. Y pues a todos nuestros escuchas, pues nada más agradecerles y agradecerle al maravilloso equipo de trabajo con el que cuento una vez más. Mi nombre es Oliver Tinoco Miranda y nos vemos hasta la siguiente emisión.